Migala. A ver, aquí me voy a poner facho. Uy. Más ¿Apenas? todavía. Más de lo que ya es facho. Yo no creo que pueda haber una ley universal. O sea, no puede haber una ley universal porque al final la ley como tal es un conjunto de acuerdos de los individuos que pertenecen a una sociedad y que responde a valores propios de la sociedad. O sea, la ley universal en sí misma es impensable porque una ley universal sería imposición. O sea, es imposición sobre aquellos que han determinado sus propias leyes que les dan sentido, que nos podrían parecer o no inhumanas o exageradas o rebasadas, pues sí. Pero un modelo de ley universal es imposible. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda, por eso decía del asunto de los derechos humanos, ¿no? Hay parámetros que todas las leyes tienen que aterrizar en ello. Si una ley no aterriza en ello, probablemente las demás sociedades puedan volcarse o los demás estados puedan volcarse hacia ese estado y hacerlo valer la ley, que es lo que hace realmente la ONU. La ONU tenemos leyes que supereditan a tu ley y entonces tú estás violentando esta ley. Entonces estás violentando la ley internacional de derechos humanos, entonces por ende vamos a intervenir. Entonces, la ley en sí misma, hay que dejar claro que solamente es eso, o sea, es un conjunto de reglas para no matarnos, o sea, para vivir medianamente bien en sociedad, para que nos impida que de repente yo vaya y apuñale. Ahorita no estoy de acuerdo con el Hobbit, voy y lo apuñalo, güey, y recibo un castigo para que alguien más no se atreva a apuñalar al Hobbit. O sea, hay que entenderlo así. Entonces, para mí la ley universal es imposición. Entonces, sí hay una libre, o sea, hace rato hablamos con los pueblos originarios, ¿no? Ok, tienes una determinación como pueblo originario, pero estás supeditado a un estado. Y ese estado es el que te está dando chance de que apliques tu ley. En el caso de cuando son naciones, pues como nación, pues de ahí desprende la soberanía. Entonces, somos soberanos. Tenemos la capacidad de regularnos. Tenemos la capacidad de aplicar nuestras propias leyes. Si nosotros no nos adherimos a la ONU, pues tienen que respetar nuestras leyes porque es nuestra forma de organización. O sea, también el rollo de que hay leyes que están supeditadas, también creo que es una visión muy occidental. O sea, es una visión muy occidental de decir, tenemos esta ley y esta ley tiene que aplicar para todos y todos la tienen que seguir. Pues no necesariamente, ¿no? O sea, los propios pueblos lo han determinado. Ahora, ¿quiénes han construido esas leyes? Entonces, esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, porque entonces, si alguien ha construido esas leyes, no es propiamente la voz del pueblo. Tomando un ejemplo que apenas lo damos en el Pasquín, ¿no? La Constitución del 17, que es nuestra carta magna, ¿no? O sea, al final lo que tenemos ahorita en el país es la Constitución del 17, parchada, remedada, pero es la Constitución del 17. La Constitución del 17 planteaba un montón de cosas que respondían a la época, o sea, que respondían muchísimo a la época, ¿no? Entonces, esa Constitución que hemos remendado una y otra vez, es la que nos rige hoy en día. Y es nuestro sistema legal el que nos rige y que está basado sobre esa Constitución. Entonces, cuando llegan las interpretaciones que se hacen y los resolutivos que hace la Suprema Corte, simplemente es para tratar de interpretar la ley. Entonces, es una ley que se ha rebasado. Entonces, de ahí viene el ejemplo de lo que pasó en Chile cuando llamaron a la constituyente. La necesidad de la constituyente fue, vamos a crear una nueva constitución que realmente represente la realidad contemporánea del pueblo chileno. Y pocos países han llamado a una constituyente, ¿no? Digo, desgraciadamente ahorita en Chile está pasando lo de Kast. O sea, y la ultraderecha está, o sea, después de una constitución, de una constituyente que parecía de izquierda, o sea, la derecha se está imponiendo en Chile, ¿no? Entonces, tenemos que plantearnos primero si nuestro sistema legal o las leyes que nos rigen, o sea, por lo menos en mi opinión. Mi opinión es, no hay una ley universal, entonces planteemos nuestra ley. Entonces planteemos, para los amigos de otros países, planteemos la ley. O sea, planteemos la ley que los rige en ese momento. La ley que nos rige está respondiendo a nuestra realidad. Entonces, porque si no está respondiendo a nuestra realidad, tampoco está respondiendo entonces el sistema de justicia a nuestra realidad. Sí, pero o sea, tú estás hablando de que no puede haber una ley universal, pero se tiene que regir por una directriz universal. Que llamas los derechos humanos. Directrices universales que son derechos humanos o valores básicos, ¿no? Entre ellos la vida. Pero el problema es que entonces nos metemos con la interpretación del PES o con la interpretación de Vox con respecto a qué es la vida. Y entonces van y dicen, no, la vida desde la concepción. No, o sea, no se venga, no haga sexo oral y se venga, porque ahí hay problema, ¿no? O sea, estás atentando contra la vida, ¿no? O sea, a ese absurdo pueden llegar. ¿O te acuerdas los ejemplos que daban de la diputada del PES, ¿no? O sea, que la diputada del PES se paró y dijo,
con esta ley puede una persona casarse con su computadora o con un delfín, ¿no? O sea, y dices, güey, pues probablemente se quieren casar con su computadora. Varios de nuestros podescuchas probablemente se quieran casar con su computadora. Pero esta reinterpretación, o sea, ay, perdón, ¿Amas a tu computadora? Sí, síguele tantito, Hobbit. Tengo que contestar, perdón. Porque ama a su computadora. Ya lo regañó su computadora. ¿Qué estás diciendo? ¿Que no te vas a casar conmigo? Pues el santo me dejó encargado de llegar a las conclusiones de su argumento, pero sospecho que no llevaba a ningún lado. Pero, o sea, en lo general estamos de acuerdo, ¿no? Con André. No sé, o sea, si una ley ya no responde a tu universal. tiempo, pues es momento de cuestionar esa ley, ¿no? No se puede una ley universal, pero lo que sí se puede son sociedades. Directrices. No, sociedades adaptadas a la ley previa. O sea, nosotros nos adaptamos, ¿no? El medio ambiente que nos toque habitar, ahí nos movemos. Y si hay mucha agua, tomamos mucha agua. Si hay muchos recursos, compartimos. Si hay pocos recursos, entonces competimos. Pero al final las leyes, si no nos las cuestionamos, terminan siendo parte de nuestro medio ambiente y nos terminan determinando. Y creo que así es como llegamos a verdades que la gente siente que vienen de su ronco pecho y verdades, ni siquiera les llamamos verdades, sentido común que la gente piensa, bueno, pues así es la manera en la que funciona el mundo, sin cuestionarse que es la manera en la que funciona su medio ambiente, ¿no? Digamos, el que no tranza no avanza, como nos decía el Negas, ¿no? Pues puede ser en un mundo donde las condiciones del mundo las condiciones del juego están balanceadas para favorecer la estrategia del que tranza, pues en ese caso sí, el que no tranza no avanza. Pero si admites como una verdad universal, como un sentido común, que el que no tranza no avanza, entonces te estás cortando a ti mismo las posibilidades de incidir dentro de tu realidad para alterar estas reglas del juego que hacen que precisamente los que tranzan sean recompensados. Sí, no, y además como de la justicia más allá de la ley. Ya nos estamos separando un poquito como del tema de la justicia, porque yo pienso que la justicia es una especie como de sensación de paz en el ser humano que recibió un acto de injusticia, a su parecer. Y ahí es un tema aparte, güey. Y el tema de las leyes, ahí como tú lo planteas, sería incluso un despropósito de la evolución de las leyes. O sea, las leyes deberían seguir evolucionando conforme evolucionan las sociedades. Y dejar leyes anquilosadas deja a sociedades anquilosadas en esos momentos. O sea, si nos atenemos al ideal socrático, al ideal platónico de la realidad, tendríamos que entender que las leyes van evolucionando conforme van evolucionando las demás cosas y que se tiene que llegar a un estado virtuoso de las leyes, a un estado donde concibamos leyes de una u otra manera infalibles, lo cual es platónico, completamente platónico. En el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos existe ya. Llegamos a la ley definitiva. ¿Habrá leyes infalibles en algún momento? Es que ahí ese es el pedo, André. La idea de que el ser humano conciba la posibilidad de una ley infalible es un asunto platónico. Como el asunto de decir, este es mi amor perfecto, esta es mi sociedad perfecta, este es mi taco perfecto. Las cuestiones tienen que ir cambiando. O sea, si lo analizamos desde un punto de vista más contemporáneo, por ejemplo, un punto de vista deleuziano, nosotros podríamos pensar, no hay ley perfecta, hay ley pertinente para el momento. Hay un devenir de la sociedad y de la legislación que hace que las pinches cosas funcionen. Y eso tiene que ir evolucionando. Hay un problema, que las leyes no evolucionan tan rápido como los problemas de la sociedad. Y es un problema de escalabilidad, y es un problema de comunicación entre las sociedades. Pero tenemos que quitarnos de la cabeza la chaqueta de la ley perfecta. La ley perfecta es un ideal platónico, y los ideales platónicos quedaron descartados hace miles de años. No existe. O sea, no hay cosas platónicas. Tengo un argumento en contra, pero... Dalo, primero, dalo. Primero un ejemplo de cómo es más fácil moldear a las sociedades que a las leyes. Mi papá fue a un campo militar a conocer unos paracaidistas y vio que estaba toda la gente afuera comiendo y estaban ahí ocupando varias sillas, todas menos una donde decía no sentarse. Y entonces preguntaba por qué nadie se sienta ahí. Y entonces le contaron. Lo peor es que la gente lo sabe, pero aún así no se sientan. Que hace 10 años pintaron esa banca. Hace 10 años pintaron esa banca
y pusieron un letrero que decía no sentarse, porque la pintura estaba fresca. Pero nadie lo quitó, y el capitán que puso el letrero ya se fue, y la pintura ya se secó. Las condiciones que... Es como el Koan del gato, ¿no? Es muy Ajá, bonito. pero 10 años más tarde la gente sigue sin sentarse en esa pinche banca porque un güey que probablemente ya se murió hace 10 años dijo no sentarse. Entonces, no sé si sea platónica la idea de una ley perfecta, universal para todos los tiempos, para toda la Tierra, puede que sí. Imposible, ¿no? Porque los seres humanos, a pesar de que son el elemento en común en todas las sociedades, habitan medios ambientes muy distintos. Lo que sí puede haber, digamos, es algo a lo que en la comunidad del Rubik le llaman el número de Dios. En la comunidad Rubik, cuando tú vas a resolver un cubo de Rubik, El cubito. hay un número mínimo de movimientos necesarios para regresar al estado habitual, o sea, donde ya todas las caras son del mismo color. Hay un número mínimo de movimientos, pero ese número mínimo de movimientos nadie lo conoce, porque tendrías que saber todas las iteraciones y tendrías que conocer todos los estados posibles del cubo y cuáles son sus posibles futuros estados para saber, ok, en 5 es el mínimo número en el que lo puedo armar. Pero mucha gente a veces le llega, ¿no? Entonces los matemáticos, a partir de observar el cubo de Rubik y todas las posibilidades que tenían y cómo podían ser resueltos, resolvieron que hay algo que le llaman el número de Dios. Le llaman el número de Dios porque Dios no existe, porque nadie puede ver ese número de Dios. El número de iteraciones máximas, el número de iteraciones mínimas y cuál es la estrategia a través de la cual puedes llegar de manera más eficientemente al resultado. Ajá. Entonces, si pensamos que tenemos una sociedad, seres humanos con ciertas precondiciones medioambientales y biológicas, y están habitando una sociedad que tiene sus propias necesidades y sus propias digamos, ¿no? sí, recompensas y castigos. Entonces debe haber un número de Dios, digamos, debe haber una proporción perfecta entre la voluntad de la gente y la voluntad de la sociedad que lo contiene, que hace que ambos puedan coexistir en paz y además puedan iterar su juego en el futuro, que puedan seguir participando de la misma sociedad sin que ésta caiga en la decadencia, ¿no? Sí, de acuerdo. Debe haberlo, solamente no lo hemos visto. Digamos, el número de Dios, a eso es a lo que yo le llamo un ideal platónico de la justicia. Sí, ahora es difícil de identificar porque la voluntad del ser humano, digamos que es cambiante. Por más que tú quieras como determinar al ser humano, nos podría llevar, por ejemplo, en el primer caso en el que eso sea acertado, nos llevaría a las NERV. Las NERV, como estas supercomputadoras que llevarían dentro de sí un cálculo de todas las posibilidades de acción e interacción de los seres humanos y nos llevarían a analizarte tu pinche cara, ¿no? Te ven tu cara y te dicen, no, tú eres un delincuente en potencia. Dicen las NERV, te voy a encerrar desde ahorita y te voy a dar unos zapes y con 4 zapes tú vas a quedar listo para el futuro, ¿no? Como Minority Report. Y la otra posibilidad, pues es que siempre hay cabida para un psicópata que siempre va a decir, a mí, todo lo que me digas, yo siempre voy a hacer lo contrario. Y yo siempre voy a ser la antiley, y yo siempre voy a ser el leche punk de tus NERV. Y todo lo que tú me digas que tengo que hacer, yo siempre voy a actuar en la forma contraria. Y por más que me quiera reformar, voy a deformar, y voy a deformar por voluntad propia. Entonces ahí te atienes al asunto de la conciencia y al asunto de la voluntad, y ahí tenemos que problematizar acerca de la capacidad de sistematizar la voluntad de los seres humanos. Porque un cubo de Rubik, pues digamos, o sea, tiene las caras que tiene, y tiene las posibilidades que tiene de interacción. Pero la conciencia del ser humano, primero tenemos que descifrar ese pinche cubo de Rubik y ya después podemos empezar a plantearnos problemas matemáticos respecto a ese estratagema, ¿no?